Ok, bueno, segundito, perdón, ok. Bueno, de antemano, mil disculpas. Sigan a escuchar ruido o algo, es porque estoy en la oficina trabajando ahorita en estos momentos, pero aquí con toda la mejor disponibilidad del mundo. Efectivamente, ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante y que en cierta forma a veces tiene alguna controversia en algunos aspectos, pero lo más importante de esto es que vamos a tratar de enfocarlo relacionando con la situación o los aspectos nutricionales que deben, de cierta forma, comprenderse en lo que es la situación del manejo de esta enfermedad. ¿Okay? Ya previamente Kevin hizo la introducción de su servidor. Solamente quiero recalcar algún par de cosas que actualmente tengo una posición nueva en la universidad donde estoy a cargo de la investigación clínica del Centro de Investigación de Western University. También no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero yo soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. E independientemente de eso, tengo la autoría de algunos libros, como es el Manual Práctico del Manejo de la Diabetes, Mitos y Comorbilidades, Manejo Integral del Pie Diabético y Microbiota Intestinal, que recientemente publicamos, y soy profesor invitado y emérito de la Universidad Católica. Cuando en un momento dado nosotros hablamos de problemas tiroideos, prácticamente sabemos que existen varias enfermedades, ¿no? Pero para el caso específico del día de hoy nos vamos a referir a una de ellas. ¿Saben ustedes que dentro de las enfermedades tiroideas más comunes está el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, el bocio, cáncer de tiroides, nódulos de la tiroides y por supuesto la tiroiditis? Observando esto, es interesante porque básicamente una glándula que está localizada en la parte inferior de la cabeza, o sea, lo que básicamente corresponde al cuello, pueden ver ustedes que la ubicación es muy estratégica en lo que se refiere a las funciones con las que va a estar relacionadas. Ahora bien, es importante en un momento dado para nosotros ver lo siguiente, cuando nos referimos a lo que es segundito, perfecto. Cuando en un momento dado nosotros definitivamente nos referimos al eje hipotálamo hipófisis tiroides normal, pueden ver ustedes que prácticamente es una situación de retroalimentación lo que sucede en este eje, donde el hipotálamo va a tener información que ver a la pituitaria y por supuesto hasta está la tiroides y una serie de hormonas que van a estar involucradas que vamos a discutir en unos momentos. Pero algo que es muy importante, que también para ustedes recuerden que los efectos sistémicos que tiene tanto la hormona tiroidea 3 como la 4 van a ser muy importantes y pueden ver ustedes que tienen una implicación en diferentes partes del cuerpo. En ese caso, específicamente en órganos y sistemas como es el hígado, el corazón, el tejido adiposo, el músculo, los huesos y el sistema nervioso central. Algo que es interesante es que, sobre todo, recuerden que siempre relacionan mucho el hipotiroidismo con la situación de sobrepeso, obesidad, porque recuerden que parte de la función en este caso, de esta glándula, es producir a través de sus hormonas el incremento de la lipólisis, que va a ser básicamente la destrucción de células adiposas o células grasas. Ok, entonces observando esos aspectos, es importante para nosotros ver lo siguiente, porque como les comentaba, la situación del incremento de la lipólisis es algo vital en lo que se refiere a esto. Ahora, ese es probablemente uno de los aspectos más importantes cuando nos referimos al eje hipotálamo hipófisis tiroides. Pueden ver ustedes que algo muy interesante es que todo empieza en el hipotálamo. Y por supuesto hay una serie de hormonas que se van a liberar en diferentes áreas, pero lo importante de esto cuando nos referimos a la tiroides es que en un momento dado, tanto la producción incremental, la producción de la disminución de la producción de ciertas hormonas como el incremento va a estar relacionado con situaciones importantes. En estos casos, cuando nos referimos prácticamente a lo que es la situación en la tiroides, si no hay la presencia de yodo, puede haber en un momento dado una disminución de T4 y T3, o en un momento dado esto va a ocasionar hipotiroidismo que definitivamente va a causar problemas importantes como eczema, letargo, aumento de peso, índice metabólico bajo y por supuesto podría generar cretinismo. Y si vemos algunas otras áreas, pueden observar ustedes que también la misma situación puede suceder en relación con las diferentes hormonas que van a estar de una forma u otra incrementándose o disminuyéndose en este aspecto. Ahora, ustedes observan que si nos referimos específicamente a cada uno de estos componentes de este eje,
El hipotálamo es el responsable de secretar la TRH, que es básicamente la hormona liberadora de tirotropina. Las neuronas del núcleo paraventricular, NPB hipotalámico, las células que van a sintetizar el TRH. En la hipófisis se va a sintetizar la TSH, que es la tirotropina, o también la hormona estimulante de la tiroides. Va a tener dos unidades alfa y beta, y sintetizada en las células tirotropas. Y por supuesto en la tiroides, que es la responsable de secretar tres hormonas, la T4, la T3 y la calcitonina, y esta en un momento dado, como pueden observar ustedes los diferentes nombres, la T4 se conoce como tiroxina, la T3 como triotironina, y por supuesto la calcitonina. Y todas estas van a, de una forma u otra, la T3 y la T4 se van a sintetizar en las células foliculares y la calcitonina en la célula C, en este caso. Ahora, aquí podemos ver, también lo puse un poquito más simple para ustedes, donde pueden ver el hipotálamo, cómo el TRH va a estimular, a su vez, la glándula pituitaria va a estimular la producción de TSH, y la glándula tiroidea, por supuesto que va a secretar esas tres hormonas que hemos mencionado. Aquí pueden ver ustedes los nombres ya descritos y las abreviaciones de cada una de ellas. La TRH corresponde a la hormona liberadora de tirotropina. La TSH, la tirotropina, la hormona estimulante de la tiroides. La T3 o la T4 total, que es la tiroxina. Y la T3 o T3 total, que es la triotironina. También tenemos la T4 tiroxina libre y la T3L, perdón, que es la tironina libre, y por supuesto la calcitonina. Mil disculpas porque falta la letra A en este caso. ¿Okay? Pero es importante porque ustedes tienen que familiarizarse en muchos aspectos con las diferentes nomenclaturas o abreviaciones en el caso de cuando nosotros hablamos de estos aspectos. Ahora, cuando nos referimos a la anatomía y fisiología de las glándulas tiroides o las funciones de las glándulas tiroideas, en este caso de T4 y T3, se menciona que mantiene el metabolismo basal del organismo y regula la función de la mayoría de los órganos. Actúa sobre el metabolismo de grasas, proteínas, carbohidratos y vitaminas, y cada célula depende de las hormonas tiroideas para el crecimiento normal y desarrollo de sus funciones. También hemos visto que las hormonas tiroideas afectan la frecuencia cardíaca, el nivel de colesterol, el peso corporal, la fuerza muscular, las condiciones de la piel, la regularidad menstrual, memoria y muchas otras funciones. Pueden ver ustedes que las funciones son múltiples, pero por supuesto lo que siempre va a llamar la atención a nosotros es que actúa sobre el metabolismo. Y en muchas ocasiones recuerden que siempre cuando nos referimos a la hormona tiroidea nos vamos a referir al metabolismo basal en términos generales. Siguiendo esta secuencia, perdón, disculpas, pueden observar ustedes que en este caso, cuando se habla de la regulación normal de las hormonas tiroideas, podemos ver lo siguiente, que prácticamente cada uno de estos aspectos o estas diferentes secuencias que existen, pueden ver ustedes que existen siempre mecanismos en un momento dado que van a ser de un mecanismo que se llama como de retroalimentación, donde en un momento dado la estimulación de una va de una forma u otra a tener en un momento dado un efecto negativo en lo que sigue. Y por supuesto, si lo ven a los diferentes niveles, desde la TRH, la TSH, y en un momento dado pueden ver ustedes que uno de los aspectos más importantes es cómo esta T4 se va a convertir en T3 o una reversible de T3 en esta situación. O sea, son aspectos importantes porque también recuerden que lo que es el yodo van a ser aspectos muy importantes en lo que se va a relacionar con la situación de la fisiopatología en estos casos de la regulación de las hormonas tiroideas. Y algo que es interesante para ustedes que recuerden, que tanto la situación fisiológica o el estrés emocional son aspectos que tienen influencia muy importante en la situación de estos mecanismos, al igual que las temperaturas, como en este caso la temperatura fría, que van a tener aspectos muy importantes en la relación de cómo se van a regular estos diferentes aspectos. Ahora, cuando se habla de la función de la tiroides y sus hormonas, se dice que la función primaria de la tiroides es producir, almacenar y liberar cantidad suficiente de las dos hormonas tiroideas. Esto es prácticamente independientemente de que produce más. En esos casos se menciona la tiroxina, que los valores normales son de 4.5 a 12.5 gramos por decilitro, gramos por decilitro, y en el caso de los valores normales de la triotonina, estamos hablando de 77 a 135. Ahora, muchas ocasiones, nosotros cuando observamos este tipo de números pensamos que son cantidades muy grandes. Si ustedes observan un microgramo o un OG que se le conoce, es lo equivalente a 0.0001 de un gramo.
Y un nanogramo es lo equivalente a 0.000001 de un gramo. O sea, son cantidades específicamente muy pequeñas, pero eso implica la importancia de esta tiroides, como en un momento dado, el que tenga problemas, el que no secrete estas hormonas, puede en un momento dado tener situaciones o implicaciones desde el punto de vista clínica muy importantes. Vean, y para términos prácticos, aquí se los pongo. Ustedes pueden observar las diferentes hormonas que se producen. Por supuesto, el mecanismo que en un momento dado hemos visto, pero lo que quiero que observen es las cantidades que cada una de estas producen y lo que en un momento dado habíamos visto. La cantidad que produce por día son cantidades muy pequeñas, lo que en un momento dado habla de la importancia de que este eje hipotálamo hipófisis tiroides debe de trabajar casi perfectamente para en un momento dado no tener ningún problema y secretar las cantidades que en un momento dado requerimos para las diferentes actividades del cuerpo. ¿Por qué? Porque esas cantidades, al ser alteradas por mecanismos que van a alterar este eje, definitivamente van a tener una implicación clínica muy importante. O sea, muchas ocasiones a veces no entendemos cuando en referencia a la cantidad de hormonas o de en un momento dado de estos diferentes componentes que son secretados, las cantidades que el organismo produce y sobre todo la habilidad del organismo para poder secretar estas cantidades en estos números tan pequeños es realmente significativo y por supuesto algo espectacular cuando nos referimos a, a lo maravilloso que el organismo en un momento dado trabaja a los diferentes niveles. Ahora bien, cuando hablamos de las consecuencias de la normalidad en la producción de las hormonas tiroideas, por supuesto en el caso de vamos a referir al hipotiroidismo, pero también por fines prácticos se puso aquí lo que es la situación con el hiper. En el caso del hipotiroidismo definitivo, lo que nosotros podemos observar es que las hormonas tiroideas se encuentran disminuidas, ausentes. En los síntomas, depresión, fatiga, lentitud del habla, aumento de peso, intolerancia al frío, estreñimiento, alteraciones de la piel, disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión y anemia. Y en un momento vamos a revisarlos con mucho más detalle. La causa del hipotiroidismo puede ser autoinmune, congénico, puede ser también de origen congénito, secundaria a la administración de yodo, secundaria a la resección quirúrgica, una tiroidectomía. El diagnóstico definitivamente va a ser en base a niveles de hormonas tiroideas en sangre y el tratamiento de sustitución de hormonas tiroideas para en un momento dado reemplazar lo que está disminuido ausente. Y en algunas situaciones puede requerir cirugía, solo en el caso de que hubiera la presencia de bocio, un aumento muy importante de la hormona tiroides o de los nódulos de la hormona tiroides. En el caso del hipertiroidismo, vean ustedes que prácticamente ¿cómo se llama? Lo opuesto a lo que es el caso del hipo, donde aquí se van a encontrar las hormonas tiroides aumentadas. Pero cuando observamos algunos de los síntomas, hay síntomas que en cierta forma tienen mucha similitud, pero por supuesto las causas van a ser completamente diferentes. Lo del diagnóstico va a ser también en base a determinación de niveles de sangre, y por supuesto también estudios de imagen, al igual que en el caso del hipotiroidismo. Y por supuesto el tratamiento en este caso, como la hormona está trabajando de más, es el bloqueo de la función de la tiroides con una administración de radioactivo. Y en algunos casos se puede requerir cirugía, pero es raro. Pero en el caso de que haya adenomas, o sea, en un momento de tumoraciones o tiroiditis, probablemente va a ser requerido que tenga cirugía un paciente con hipotiroidismo. Ahora, podemos observar entonces, ¿ok? Muy importante que cuando hablamos de la importancia del diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo primario en el adulto, ¿a qué nos referimos con esto? El hipotiroidismo es un estado de hipofunción tiroidea. Prácticamente lo hemos visto que en un momento dado lo que sucede con la tiroides, o que está produciendo muy poco, que está ausente, que puede ser debido a distintas causas y produce como estado final una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. El hipotiroidismo es una enfermedad crónica asociada con la deficiencia de las hormonas tiroideas, tiroxina T4 y la tridiotironina, en este caso la T3. Y particularmente algo que se ha visto, incluso existen zonas endémicas con deficiencia de yodo. En México hay incluso algunos sitios, en algunas otras partes del mundo también. La tiroiditis crónica autoinmune de Hashimoto es la causa más frecuente de áreas, perdón, es más frecuente, es la causa más frecuente de hipotiroidismo en sitios donde no haya deficiencia de yodo, como podemos observar. Cuando se habla de esta enfermedad en relación a la prevalencia, es la segunda enfermedad endocrina más frecuente, con predominio en el sexo femenino, cuya incidencia se incrementa con la edad. Y es la enfermedad más frecuente de la tiroides, afectando del 3 o 5% de la población
el 2% en mujeres adultas, 0.2 en hombres adultos y 15% en adultos mayores. Pero también ustedes pueden observar que existe un específico tipo de hipotiroidismo congénito que afecta a 1 de cada 4,000 recién nacidos. O sea que prácticamente hay individuos que pueden nacer con hipotiroidismo, como en este caso lo comentamos, pero tiene un aspecto o una característica genética. Ahora, el hipotiroidismo afecta hasta el 5% de la población. Eso es importante, ¿no? Porque si vemos la cantidad de individuos que hay en algunos países como México, realmente es significativo. Y se estima que otro 5% no está diagnosticado, lo que habla de que realmente la frecuencia es mucho más elevada de lo que nosotros podríamos captar. Más del 99% de los pacientes afectados sufren de hipotiroidismo primario. En todo el mundo, la deficiencia ambiental de yodo es la causa más común por los trastornos tiroideos, como le hemos discutido. Y por supuesto, se dice que el hipotiroidismo es bioquímicamente diagnosticado, siendo hipotiroidismo primario definido como concentraciones de hormona estimulante TSH por encima y concentraciones de tiroxina T4 por debajo del rango de referencia normal. Lo que también vemos aquí en las causas de hipotiroidismo puede clasificarse en primario, falla de la glándula tiroides un 99% y secundario central, como en el caso de alteraciones hipotalámicas o hipofisarias. Y el hipotiroidismo primario es hasta 8 veces más, de 8 hasta 9 veces más común en la mujer que en el hombre, como lo podemos observar. Ahora, cuando se refiere uno en cuestión de sintomatología característica por el incremento de la TSH, vean esto. Hay un área muy importante para nosotros que en cierta forma es área hasta cierto punto de preocupación. ¿Por qué? Porque sabemos que el hipotiroidismo se lo vamos a diagnosticar con una TH elevada y una T4 baja. Pero existe una característica o un tipo que se conoce como hipotiroidismo subclínico, o sea que prácticamente no vemos manifestaciones clínicas, donde en un momento dado la TSH va a estar elevada, pero observen esto, la T4 va a estar normal, no baja como en el hipotiroidismo presente como tal. Confusión tiroidea previa estable, el eje hipotálamo hipófisis tiroides normales sin otra enfermedad. 30% de estos casos son transitorios y un 30-50% van a progresar el hipotiroidismo en 10 a 20 años. O sea que existe un grupo considerado como subclínico que en un momento dado pueden evolucionar a casos de hipotiroidismo como tal. ¿Okay? Ahora bien, aquí pueden observar algunas otras causas relacionadas con el hipotiroidismo primario, como tiroiditis crónica, cáncer de tiroides, enfermedad tiroidea nodular benigna, ablación tiroidea ya sea por cirugía, tratamiento con yodo radioactivo por hipotiroidismo y algunos fármacos, como pueden observar ustedes, también pudieran estar relacionados con la presencia de este hipotiroidismo primario. Bueno, cuando se habla de la severidad del hipotiroidismo primario de acuerdo a los niveles de hormonas tiroideas, prácticamente esto es una evolución o una situación de cómo se presenta esto. Habitualmente nosotros tenemos rangos completamente normales, pero puede suceder que con el tiempo, a raíz de situaciones como las que hemos discutido previamente de causas de hipotiroidismo, la TSH va a empezar a tener un incremento rápido y abrupto, o sea, algo que va a ser repentino. Esto va a ocasionar, perdón, que en un momento dado también hay el declinio o la disminución de T4 y T3, que va a ser habitualmente, va a ser menos rápida que la T4, pero que se va ocasionando a través del tiempo. Lo que sucede entonces es que la TSH se va a incrementar repentinamente, la T3 disminuye lentamente y la T4 va a disminuir lentamente, lo que en un momento dado, cuando esto sucede, es cuando se va a presentar el caso de hipotiroidismo, ya sea de la situación leve, moderada o en su defecto va a ser severo, dependiendo cómo estas hormonas se incrementen o disminuyen, como podemos observar. Pero lo que yo les quiero indicar es que la severidad siempre va a estar en relación con los números que en un momento dado nosotros obtengamos de la medición de estas hormonas. El otro detalle es que cuando habíamos hablado acerca de este hipotiroidismo subclínico, tiene síntomas inespecíficos, como es intolerancia al frío, somnolencia, dinamia, onicorexia. O sea, prácticamente son cosas que pueden estar relacionados con cualquier otro problema. En México se dice que es de la prevalencia es de 3.9 hasta 8.3, como pueden observar ustedes de la presencia de este hipotiroidismo subclínico.
También hemos observado que cuando en esta recopilación de manifestaciones clínicas, de diferentes, pueden ver ustedes diferentes referencias, uno de los aspectos más importantes que caracteriza a los individuos que tienen manifestaciones clínicas del hipotiroidismo va a ser el incremento de peso, el cansancio, la caída del cabello, periodos menstruales irregulares, estreñimiento, edema palpebral y facial, retardo en el reflejo aquileo, intolerancia al frío, voz ronca y profunda, alteración en la memoria, piel seca, edema pretibial, movimientos lentos y bradicardia. Pueden ver ustedes que prácticamente esta sintomatología incluso puede estar relacionada con otras enfermedades, pero también es muy interesante pensar lo siguiente, que en muchas ocasiones los pacientes no tienen absolutamente estas manifestaciones clínicas, pueden tener uno o dos de ellas. A lo mejor una mujer que está teniendo caída del cabello muy frecuentemente y ha tratado diferentes situaciones, esto puede estar relacionado con un hipotiroidismo. En su momento, un individuo que tenga la piel seca y a pesar de que utilice diferentes tipos de cremas o ungüentos, siga con esto, podemos en un momento dado ver o explorar la posibilidad, por eso la importancia de conocer estas manifestaciones clínicas. Ahora, ¿cómo se diagnostica el hipotiroidismo? Para hacer un diagnóstico hay que realizar lo siguiente. Primero, considerar una historia médica completa, incluyendo preguntas sobre sus síntomas y, por supuesto, historia de familiares. Hacer un examen físico. Se pueden realizar pruebas de tiroides como prueba de TSH, T3, T4, análisis de sangre de anticuerpos tiroideos. Por supuesto, ultrasonido en un momento dado, si es que detectáramos algún crecimiento, y pruebas de imagen en un momento dado, si es que están dentro de lo que conlleve hacer un examen mucho más detallado. Por supuesto, dentro de los laboratorios clave para analizar la función tiroidea, ustedes pueden ver que definitivamente los más importantes van a ser los que estén relacionados intrínsecamente con la situación de la función de la tiroides, como es la determinación de T4, T3, la T4 libre o la T3 libre, y ya definitivamente podemos hacer algunos otros tipos de pruebas importantes. Ahora, aquí algo que en un momento dado yo siempre le indico a las personas, y en ese caso los profesionales de la salud que se involucran con diagnósticos con los pacientes, es importante hacer determinaciones de glucosa y determinación de hemoglobina glucosilada. Actualmente hemos visto que es muy común la relación en un momento dado de la diabetes con ¿qué? La diabetes con hipotiroidismo, porque en un momento dado, si estamos sospechando de hipotiroidismo, también podríamos sospechar que el paciente pudiera tener un componente de diabetes, como pueden observar ustedes, y definitivamente algunos otros problemas que pudieran estar relacionados con este aspecto. Ahora, no quiere decir que ustedes deben de hacer todos estos exámenes que se observan aquí, pero en ciertas formas cada uno de ellos va a tener relación con situaciones específicas. Lo más recomendable es, por supuesto, siempre hacer una biometría hemática, una determinación de hemoglobina glucosilada, como se los indico, y por supuesto la determinación de las hormonas, en este caso, que nosotros estamos viendo cómo estarían los niveles o los valores. Ahora, en algunos casos, básicamente para ser más concretos, se dice que la TSH, la tiroxina T3, la T4, perdón, la tiroxina total T4 y la tiroxina libre, la T4, definitivamente son los que en un momento son mucho más específicos para hacer análisis de hipotiroidismo. Cuando vemos los valores normales, esto es muy importante que por favor lo recuerden. Aquí pueden ver ustedes que les voy a mostrar algunas diferencias en los resultados y eso tiene una razón de ser. Habitualmente en estas referencias dice que los valores normales del laboratorio de la TSH son de 0.35 a 6.20 microunidades. La T3 es de 45 a 132 nanogramos. La T4 es de 4.5 a 12.0 microgramos. Y la T4 libre es de 0.7 a 1.8 nanogramos. Ahora, se dice que la TH es la prueba inicial para evaluar la función tiroidea que representa la integridad del eje del eje hipotálamo, hipófisis y pituitaria tiroides. ¿Okay? Prácticamente esto es algo muy importante y van a ver que al final de la práctica va a tener sentido. El rango de la TSH, por supuesto, aquí pueden observar ustedes que es un rango diferente que en un momento dado lo que reporta esta referencia. Pero para fines prácticos, lo que ustedes deben de hacer, deben de tener un laboratorio que en un momento dado esté certificado para hacer estas pruebas, para que en un momento dado ustedes puedan tener realmente la valoración indicada para hacer su diagnóstico.
Independientemente de eso, pueden ver ustedes que el valor no va a ser menos de 3.5. Por supuesto, cuando vamos con rangos un poquito más elevados, pues realmente es importante. Recuerden que es muy sensible a nivel circulante de hormona tiroides y la correlación con TRH en forma excelente en esos casos, ¿ok? Ahora bien, observen esto. Esto es básicamente en relación al análisis bioquímico. ¿Qué sucede cuando en un momento dado un individuo va a tener hipertiroidismo o va a tener hipotiroidismo? Esto va a ser en relación a los niveles. Si la TSH en un momento dado va a estar disminuida, pueden ver ustedes que lo que sucede, el paciente va a tener un aumentador hiper. Y pueden ver ustedes que la TSH va a estar en este caso aumentada. Aquí es de este lado para acá, nos referimos a incremento y de esta línea para acá nos referimos a disminución o ausencia. En el caso de T4, si está disminuida T4, T3 y T4 libre, estamos hablando de ¿qué? De hipertiroidismo. Y en el, estamos hablando de hipotiroidismo. Y en el caso que T4, T3, T4 libre esté aumentada, como pueden observar ustedes, estamos hablando de hipertiroidismo. O sea, prácticamente estas mediciones nos están diciendo qué es lo que sucede en el caso de cuando estamos diagnosticando esta enfermedad. Ahora, en ciertas ocasiones, los valores hormonales también nos ayudan a poder tener la capacidad de hacer el diagnóstico específico del tipo de hipotiroidismo que el paciente esté cursando. Y observen lo siguiente. Cuando el paciente tiene una T4 libre baja con TSH alta, hablamos de hipotiroidismo primario. En el caso que el paciente tenga la T4 libre baja con TSH normal, como previamente lo habíamos visto, hablamos de hipotiroidismo central de origen hipotalámico y por hipotirocinemia del prematuro. En el caso que la T4 esté libre esté baja con TSH baja, hablamos de hipotiroidismo central de origen hipofisiario. Si la T4 libre está normal con TSH elevada, estamos hablando, recuerden, de hipotiroidismo primario compensado, que se conoce como hipotiroidismo subclínico, y en algún caso se refiere como la hipertirotropinemia transitoria del recién nacido. En el caso que la T4 libre esté elevada con TSH normal o elevada, hablamos de síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas. Y en el caso de T4, de T4 bajo con la T reversible elevada, T4 variable, TH habitualmente normal, hablamos de un síndrome de eutiroidismo que prácticamente, o SIC o enfermedad de la tiroides 3, que básicamente son situaciones mucho más raras, pero para fines prácticos es importante. En referencia a esto, lo más importante que ustedes van a ver es la primera, cuando hablamos de hipotiroidismo primario, y por supuesto el hipotiroidismo primario compensado subclínico, que son las situaciones más comunes que van a observar ustedes en estos casos. Pero para fines de aprendizaje es importante que también identifiquen o sepan las que previamente hemos discutido. Ahora, en la vida real, esto es lo que en un momento dado ustedes van a observar. Un reporte de laboratorio donde les van a decir su resultado de TSH, T4, T3 libre, el panel tiroideo y algunas otras determinaciones que hemos discutido. ¿Qué es lo que sucede? En el primero de los casos, ustedes pueden ver que la TSH, podemos observar, está en 3.51, lo que en un momento habla de que está en relación a la referencia de este laboratorio, hablamos de 0.40, 0.450, lo que habla que está normal. Ahora bien, aquí pueden observar ustedes que todos estos valores en cuestión a las referencias que tenemos prácticamente tanto de la T4, de la T3, la T4, la toma de la T4, la tiroxina, que es y la T4 libre, prácticamente pueden observar ustedes que todos están dentro de los rangos. Ahora, en el caso de la parte de abajo, pueden ver ustedes que en este caso la TSH tiene un valor de 6.220. Y si observan ustedes la referencia, que es un poquito diferente, aquí es de 0.4 y aquí es de 0.45, independientemente de eso, que estos son los valores más comunes que se manejan, aquí se dice que está en 6.220, lo que habla que está elevada, lo que va a ser compatible en este caso, ¿con qué? Con hipotiroidismo en el paciente, como pueden observar. Y definitivamente, cuando observan los valores de las otras,
pueden ver ustedes que realmente van a estar dentro de que, dentro de los límites normales, como ustedes pueden observar, lo que habla de que en un momento dado esta persona tiene un hipotiroidismo completamente primario. Y por supuesto, como les había mencionado previamente, ¿no? A veces se hacen determinaciones de vitaminas, como en este caso, como parte de los estudios que hacemos, y podemos observar que este paciente tiene la vitamina D, en este caso baja, en referencia, pero realmente la referencia es, en ese caso, la alteración que tiene es mínima. Y recuerden que tristemente la población, no solamente en México, sino en el mundo, tiene o es compatible con una deficiencia de vitamina D. Pero aquí ustedes pueden observar prácticamente lo que es en la vida real y por qué es importante tener laboratorios con referencias apropiadas, porque de esa manera nosotros, basado con los resultados del laboratorio y los diferentes alteraciones que en su momento les he indicado, nosotros tenemos la capacidad de poder determinar el cuadro clínico y en este caso el paciente. Ahora bien, aquí vean que también podemos observar que en muchas ocasiones los valores varían según el laboratorio. Por eso es importante en un momento dado familiarizarse con el laboratorio que ustedes manejan para estar conscientes o para tener la referencia adecuada, como en este caso. ¿Okay? Ahora, existen los exámenes de gabinete para tiroides, como pueden observar ustedes, que son algunos otros métodos que nos van a ayudar, tanto como la ecografía tiroidea, la resonancia magnética, la tomografía axial computada, la tomografía por emisión de positrones. Todos estos van a ser exámenes auxiliares en un momento si queremos buscar situaciones más específicas. Y aquí pueden observar ustedes como este caso, el engrandecimiento tan importante de los nódulos tiroideos en este paciente. Y aquí en los demás casos podemos ver la presencia de los mismos con crecimiento importante. También existe la curva de captación de yodo radioactivo, que es una prueba muy común en estos casos donde el individuo ingiere yodo radioactivo. La sonda de rayos gamma mide la radioactividad de la glándula tiroides y dependiendo de la cantidad que en un momento dado se identifique, nosotros vamos a ver si el paciente está normal, tiene un bocio multinodular, un nódulo frío, un nódulo caliente o la enfermedad de Graves. O sea, prácticamente pueden ver ustedes que entre más capte que lo que sucede, pues prácticamente está hablando de que existe la presencia de algún engrosamiento de esos nódulos o en su caso la presencia de alguna tumoración. Y aquí pueden ver el uso de radioyodo, donde también prácticamente nos va a dar la presencia de curvas que podemos identificar la presencia de algunas enfermedades importantes, ¿ok? Ahora, en relación del tratamiento del hipotiroidismo que habitualmente se maneja, recuerden que el tratamiento con hormona tiroidea, porque es una terapia de sustitución con hormona tiroidea, que básicamente utilizamos la levotiroxina, que es un sodio, y una electiroxina. La terapia de reemplazo de hormona tiroidea con levotiroxina, la forma exógena de T4 ha sido el estándar de oro. Y para el tratamiento del hipotiroidismo primario durante más de 60 años, o sea, es algo que no ha cambiado. Y el primer uso de la hormona tiroidea para tratar el hipotiroidismo se documentó en la década de 1890, cuando se injertó una glándula tiroides ovina en un paciente con mixedema que tenía un hipotiroidismo grave en este caso. El objetivo del tratamiento con hormonas tiroideas es el de reproducir de la forma más cercana posible el funcionamiento normal de la glándula tiroides. La hormona tiroidea es necesaria para la salud de todas las células del cuerpo y también sabemos que el único riesgo asociado con tomar hormona tiroidea es el de tomar demasiada muy poca, porque por supuesto si tenemos exceso es problema, si tenemos menos de lo que necesitamos va a ser también un problema como podemos observar. Por eso la única forma de monitorizar el tratamiento en los pacientes va a ser con las pruebas de laboratorio. Después de que nosotros le damos el tratamiento al paciente durante un tiempo, habitualmente esperamos, dependiendo del caso, 1 o 2 meses, que lo que sucede, valoramos cómo esta terapia está funcionando y si en un momento dado esos valores que estaban alterados ya están teniendo una modificación con respecto a la terapia que estamos utilizando. La dosis inicial de levotiroxina depende de la edad del paciente, la presencia de enfermedad cardíaca asociada a la etiología y la gravedad del hipotiroidismo bioquímico del paciente en estos casos. También hemos visto que la levotiroxina durante mucho tiempo, la principal herramienta para tratar el hipotiroidismo y es uno de los medicamentos más vendidos del mundo. En adultos con hipotiroidismo abierto, la levotiroxina se prescribe generalmente a dosis iniciales de 1.6 microgramos por kilogramo por día, que luego se van ajustando hasta alcanzar los niveles óptimos. Recuerden, estos niveles van a ser de acuerdo a los exámenes de laboratorio de TSH que van a ser en términos generales de 0.4, 4.0
o según la meta terapéutica en estos casos, ¿ok? Y existen algunas otras preparaciones disponibles, como es la L-tiroxina o la ibuprofena T4, también la triotonina. Hay una combinación sintética de T4 y T3. También existe una hormona tiroidea disecada y, por supuesto, una tiroglobina, que en un momento dado pueden observar ustedes que son algunos otros tipos de tratamiento de reemplazo de por vida del paciente que pueden ser utilizados. Y uno de los más populares en estos momentos es la levothyroxina, la sintética 4, la que manejamos. Y por supuesto, esta nueva versión una hormona tiroidea natural disecada, que prácticamente T3 y T4, que en un momento dado es algo que nos está ayudando a manejar los pacientes de una forma, no porque no solamente estamos reemplazando T4, sino también T3, que en muchas ocasiones pudiera tener alguna implicación al respecto. ¿Ok? Ahora, si entonces nos referimos a lo que es la situación de hipotiroidismo, obesidad, para poder entender algunos de los aspectos, sobre todo desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo más importante de esto? Nosotros hemos visto a través del tiempo que definitivamente existen enfermedades relacionadas en estos casos con la obesidad, ya con una evidencia científica confirmada. El hipotiroidismo es una de ellas. Esta situación surgió a raíz de dos artículos, uno publicado en el año 2016 y otro en el 2008, donde se vio que si el hipotiroidismo y la obesidad era un vínculo intrigante, o en su momento el hipotiroidismo y la obesidad realmente era un factor realmente que se debía de manejar conjuntamente. En esos casos se vio que, hablando del primero de ellos de 2016, el hipotiroidismo y obesidad, se decía que la obesidad y el hipotiroidismo son dos afecciones clínicas comunes que se han relacionado estrechamente. El vínculo se ha vuelto más relevante en el contexto de un aumento sin precedentes de la prevalencia de la obesidad en todo el mundo, y la obesidad es generalmente considerada por los pacientes como secundaria a la disfunción tiroidea. Es un aspecto muy interesante, y ustedes recuerden que en muchas ocasiones cuando un individuo tiene obesidad o sobrepeso, lo primero que habitualmente la gente le dice, sabes que a lo mejor tienes problemas de tiroides. Suena chusco, pero tristemente puede ser una realidad completa. La visión novedosa indica que los cambios en la TSH bien podrían ser secundarios a la obesidad, y también hemos visto que datos recientes han revelado una relación entre la obesidad y la autoinmunidad tiroidea con la hormona leptina de los adipocitos, que parece ser el factor clave que vincula estas dos condiciones. Ahora, la acumulación progresiva, en este caso, de grasas se asoció con un aumento paralelo de la TSH y los niveles de T3 libre, independientemente de la sensibilidad a la insulina y los parámetros metabólicos. Y se ha notificado una asociación positiva entre la relación de la T3 libre y la T4 libre, con incremento de la circunferencia de cintura y el índice de masa corporal en pacientes obesos. También se ha visto que dentro del panorama típico de la TSH elevada, la T4 libre y la T3 elevada es el más común en los diferentes estudios en individuos obesos, y los adultos han reportado concentraciones de hormona tiroidea y TSH como normales, elevadas o reducidas. O sea, son situaciones interesantes en lo que se refiere cómo realmente se ha visto en los pacientes obesos la relación de estas hormonas. Ahora, en el otro revisión que se hizo en relación a esta situación intrigante de la relación entre obesidad y en este caso, hipotiroidismo, se dice que las hormonas tiroideas son potentes reguladores de la termogénesis. Y esto en relación al metabolismo que en su momento vimos. Regulan el consumo de energía basal y total, y también modulan la actividad de varias enzimas implicadas en el metabolismo de los lípidos. Pero también en esta regulación normal, como lo observamos, ¿ok? Es importante básicamente para enfatizar lo que en su momento discutimos al principio de la plática. Cuando si en un momento dado ustedes observan la regulación normal de las hormonas tiroideas, ¿y qué sucede cuando se produce una regulación anormal de las hormonas tiroideas? Prácticamente se va a bloquear estas áreas, como pueden observar ustedes. En el caso del hipotiroidismo y la obesidad, la lectina podría incrementar la producción de TRH a TSH, y recuerden que el incremento del TSH va a estar relacionado con el hipotiroidismo. Y también se va a bloquear esta famosa dioxinasa, que en un momento dado es la que ayuda a sintetizar de la T4 a la T3, como podemos observar. En los ejes para el control de la obesidad, que en su momento dado nuestro grupo ha descrito, observen cuál sería la alteración. Los mecanismos que proponemos de la relación obesidad y hipotiroidismo es que los niveles elevados de lectina en personas obesas pueden alterar la producción de lectina, y en un momento dado van a evitar que haya saciedad en los pacientes, y el paciente va a seguir comiendo, porque estimula centralmente la transcripción de TRH a TSH,
y se incrementar la actividad de la diodosinasa, que en su momento les indiqué ayuda en un momento dado, a la síntesis de la T4 a la T3. Ahora, esto en un momento es importante porque cuando se habla del papel del hipotiroidismo subclínico en asociación con el nivel de adiponectina causando resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, ¿qué es lo que pasa? Pueden observar ustedes en este estudio que la disfunción tiroidea, el hipotiroidismo subclínico, puede condicionar síndrome metabólico y diabetes. La adiponectina, que es un sensibilizador de la insulina, va a haber un incremento, va a producir un aumento de leptina y disminuye la adiponectina. Esto en un momento dado va a estar relacionado en función de las hormonas tiroideas y la modulación de estas adipoquinas que van a modular diferentes funciones. ¿Qué es lo que se vio en su momento dado en los pacientes que se analizaron? Observen esto. De 100 sujetos incluidos en este programa, en este estudio, 50 de ellos tendrían síndrome metabólico. 22 de ellos, que correspondía al 44%, tenían síndrome metabólico e hipotiroidismo subclínico. Y 28 de ellos tendrían síndrome metabólico sin hipotiroidismo subclínico. ¿Qué pasó? El resultado de este grupo es que la TSH fue significativamente mayor y la adiponectina más baja en pacientes con síndrome metabólico y hipotiroidismo subclínico, lo que habla en un momento de la relación de esta disfunción tiroidea. Y pueden ver ustedes que en el caso, si lo convierten esto al hipotiroidismo subclínico, la TSH elevada va a producir homeostasis del adipocito o alterada. Los adipocitos se van a hacer disfuncionales, va a haber una disminución de la secreción de la sensibilidad de insulina, disminuye las adipoquinas y adiponectinas y el resultado incrementa el riesgo de diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Y eso es lo que probablemente explicaría el probable vínculo entre la resistencia a la insulina, la disfunción tiroidea y el síndrome metabólico, basado en esa revisión o el papel del hipotiroidismo subclínico en relación con estos pacientes. Ahora, cuando se habla de las alteraciones clave reportadas en este vínculo, ¿qué es lo que nosotros podemos explicar y puntualizar? Primero, se ha visto que en niños obesos la anomalía más común es claramente la hipertirotroponemia, que es básicamente incremento de la tirotropinas, de la TSH. Se ha visto también un aumento de la actividad de la diodosinasa, que conduce a una alta tasa de conversión de T4 a T3, como previamente lo vimos. Y el aumento compensatorio en la secreción de TSH y T3 libre, que también es otro aspecto que se ha relacionado o se ha visto en pacientes o sujetos obesos. Y algo muy importante es que la elevación de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, se asocia con deficiencia mensurable en el gasto de energía en reposo y el aumento del peso corporal, como podemos observar. En el siguiente caso es que la obesidad extrema se asocia con la disfunción tiroidea debido a la normalidad del eje hipotálamo pituitario tiroideo, originando un aumento de la TSH sérica. Y ustedes pueden ver que consecutivamente estamos viendo la importancia de ese incremento de la TSH sérica por múltiples vías y múltiples relaciones. Un aumento del nivel de lectina y aumento de la propia melocortina resulta en un aumento también de la TSH, que en un momento dado los que han estudiado los mecanismos etofisiopatológicos de la obesidad, estos son los aspectos más importantes, sobre todo a nivel hipotalámico. Los altos niveles de leptina que se encuentran en sujetos obesos es otra causa potencial, y la leptina producida por adipocitos estimula directamente las neuronas de la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, en el núcleo paraventricular, aumentando así la TSH. O sea, pueden ver ustedes que los mecanismos de cómo la TSH se aumenta en relación con esas diferentes vías es realmente muy interesante. Y por supuesto, también se ha visto que la leptina también mejora la actividad de las dioxinasas, pero si en un momento dado está alterada o está disminuida, pues realmente esto no va a tener interés. Pero hay otra explicación, es que las citoquininas inflamatorias secretadas a partir del tejido adiposo como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, y la 6, inhiben la expresión del ARN mensajero del transportador de sodio y yoduro y la actividad de absorción de yoduro, lo que en un momento dado va a estar relacionado con con una depresión de yodo, que es otro de los mecanismos primarios en la situación de hipotiroidismo. Y la expresión del gen de la obesidad, que es una vía genética, también está regulada por la hormona tiroidea y su mutación causa obesidad, resistencia a la insulina y déficit sensorial. O sea, prácticamente pueden ver ustedes los diferentes mecanismos o las alteraciones claves que están en todos los aspectos, a nivel genético, a nivel de expresión de genes y a nivel sobre todo de nivel de
función hormonales y, por supuesto, algunas enzimas convertidoras, ¿ok? Ahora, en base a esto, entonces, cuáles podrían ser opciones nutricionales para este grupo independientemente del tratamiento médico como tal? Hemos visto que la dieta de una persona, en este caso con hipotiroidismo, puede tener un impacto significativo en los síntomas del hipotiroidismo. Algunos alimentos pueden mejorar la afección, mientras que otros pueden empeorarla o interferir con los medicamentos. Por eso es importante en un momento dado conocer lo que se debe manejar en estos pacientes. Las personas con hipotiroidismo pueden encontrar que aumentan de peso más fácilmente, que las personas sin la afección. Esto se debe a que el hipotiroidismo puede disminuir el metabolismo de una persona y sobre todo el metabolismo basal, que en su momento hemos platicado. Una persona con hipotiroidismo debe centrarse en una dieta saludable, rica en frutas, verduras y proteínas magras. Esos alimentos son más bajos en calorías y ayudan a mantener a una persona más satisfecha por más tiempo, lo que puede ayudar a las personas a mantener un peso saludable, ¿correcto? Ahora bien, el ejercicio aeróbico regular de moderada a alta intensidad puede ayudar a aumentar el metabolismo de una persona a promover la pérdida de peso. También, otro aspecto también que hemos visto es que el manejo nutricional de los enfermos será individual. Eso es algo que no es nuevo para ninguno de nosotros. En base a sus datos antropométricos, clínicos, dietéticos y bioquímicos y las características en cuanto a alergias e intolerancia de determinados alimentos a considerar gustos y preferencias. La distribución en general de un plan nutricional, ¿okay?, es que deben tener un 60% de hidratos de carbono, lípidos 30%, preferir grasas poliinsaturadas y también las proteínas deben de estar calculadas en el caso de estos pacientes. ¿Okay? También hemos observado que dentro de los alimentos permitidos, o sea, esas son recomendaciones generales, por supuesto, ustedes pueden tener mucho más especificidad de esta situación o tener más conocimiento, donde se habla que proteínas, sobre todo pescados como corvina, atún, algas, lácteos y mariscos, leche, papa, huevo. Dentro es importante los componentes como el zinc, que está presente en carnes rojas, el marisco, germen de trigo y frutos secos, el hierro, con carnes y pescados, manganeso, nueces, semillas y cereales, vitamina A, vegetales de color verde, rojo y naranja, y el selenio, nueces, cereales integrales, lácteos y mariscos. Y eso es lo que en un momento dado está dentro de las recomendaciones generales, por supuesto. Probablemente ustedes puedan tener algunos otros aspectos diferentes, pero independientemente, todas estas son dentro de las recomendaciones que en general se manejan para estos pacientes. Ahora, pero hay evidencias también importantes que enfatizan la importancia de la pérdida de peso en el manejo de estos pacientes, independiente de los planes nutricionales. ¿Y a qué me refiero con eso? En esta primera revisión sobre la hipertirotroponemia, incremento de la tiroxina TSH en niños obesos, es reversible después de bajar de peso y no está relacionada con los lípidos. Lo importante de esto es básicamente la reversión de esta, que se refiere. La hipertirotroponemia, incremento de la tiroxina TSH en niños obesos, es reversible después de bajar de peso y no está relacionada con los lípidos. Fue, en términos generales, lo que el programa de este estudio mencionó. En ese programa fue un programa de intervención, donde el programa de intervención de un año se basó en el ejercicio, la terapia conductual y la educación nutricional, 246 niños con obesidad y 71 niños delgados. La conclusión de ellos fue que debido a que la T3 libre y la TSH aumentaron moderadamente en niños obesos y la pérdida de peso condujo a una reducción, la elevación de estas hormonas parece ser más bien una consecuencia de la obesidad que una causa de obesidad. Prácticamente que lo que sucede en estos casos, que realmente ese aumento de la tiroxina no está en relación con qué. No está en relación en este caso con la pérdida de peso específicamente, sino básicamente es una consecuencia de la obesidad. Si estos chiquillos no hubieran sido obesos, probablemente no hubieran tenido ese incremento de la TSH, como en estos casos se menciona. Ahora, en esta otra revisión que se hizo de la resistencia central a las hormonas tiroideas en sujetos obesos mórbidos, se invierte después de la pérdida de peso inducida por cirugía bariátrica. ¿Qué fue lo que en este caso se reportó y se mencionó? Aquí se decía, o este grupo concluyó, que en pacientes con obesidad extrema, la pérdida de peso inducida por la cirugía bariátrica a través de mecanismos directos o indirectos produce una disminución en los índices de resistencia central a las hormonas tiroideas. Esta disminución en la resistencia central a las hormonas tiroideas es progresiva con el tiempo después de la cirugía bariátrica y significativa e independiente asociada con la pérdida de índice de masa corporal y proteínas. Se reactiva, lo que en un momento dado habla de la importancia de controlar el peso de estos pacientes. ¿Ok? En esta otra intervención que se hizo
dietética que reduce el cansancio en niños con hipotiroidismo subclínico, lo que se observó es que el grupo de intervención recibió asesoramiento dietético sobre las proporciones adecuadas de alimentos con la mayor concentración de los nutrientes más importantes para el funcionamiento de la tiroides, como hierro, selenio, vitamina A y yodo. Por eso recuerden que dentro de las recomendaciones nutricionales hablamos específicamente de la importancia de incrementar estos productos. ¿Qué fue lo que ellos vieron? Ellos concluyeron que los niveles de TSH no cambiaron significativamente en ninguno de los grupos durante este estudio, pero observen, los niños con el grupo de intervención dietética habían mejorado significativamente las puntuaciones generales de fatiga y sueño después de 6 meses, lo que indica que el efecto de la intervención dietética funciona independientemente del funcionamiento de la tiroides, lo que habla en un momento dado de cómo estos mecanismos son a veces tan complejos, pero independientemente de eso, el grupo demostró que puede haber una mejoría cuando en un momento dado nosotros utilizamos componentes que sabemos que van a ayudar a la tiroides. Y sabemos que la tiroides no solamente se va a encargar de ese metabolismo basal, sino de algunas otras funciones importantes que en su momento discutimos al principio de la plática. Entonces, probablemente ese mecanismo sea independiente, pero realmente no sabemos si sea dependiente de algunas hormonas que la tiroides también, en este caso. Y para concluir, básicamente en relación a lo que hemos discutido el día de hoy, lo que les quiero mencionar como una situación realmente importante en su momento es que existen grupos de riesgo que nosotros debemos vigilar. Y ustedes recuerdan cuando enfaticé acerca de la situación de este problema del hipotiroidismo subclínico y que prácticamente con el tiempo puede en un momento dado evolucionar a un hipotiroidismo ya como tal. Se dice que si hay aumento en índice de masa corporal y presión arterial elevada, este podría estar asociado con hipotiroidismo subclínico en las mujeres. En este estudio se reportó que hasta el 9.04 de las participantes que tenían factores de riesgo metabólico fueron finalmente diagnosticadas con hipotiroidismo subclínico, lo que sugirió que el examen de TSH puede ser una opción adecuada para las mujeres con alta presión arterial elevada y índice de masa corporal. Este grupo puede evolucionar a hipotiroidismo en un promedio de 4.3 o hasta 8.0. ¿A qué nos referimos? Lo que podemos mencionar es que es importante estar al pendiente de las cifras de tensión arterial y el índice de masa corporal de las mujeres, porque en un momento dado esto pudiera ser algún factor que pudiera facilitar la presencia de un hipotiroidismo como tal. Ahora, hemos visto entonces múltiples mecanismos que incrementan la producción de TSH que tiene un papel vital en esta relación en el vínculo hipotiroidismo-obesidad. La obesidad extrema también conduce a un aumento de la hormona estimulante de la tiroides, TSH, debido a la normalidad del eje hipotalámico hipófisis tiroideo. El hipotiroidismo subclínico se asocia con aumento de los niveles de lípidos, disfunción endotelial y mayor riesgo de enfermedad de las arterias coronarias y riesgo de enfermedad cardiovascular. También hemos observado que la dentina producida por adipocitos estimula directamente las neuronas de la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, en el núcleo paraventricular, aumentando así la TSH. Se recomienda rutinariamente checar TSH T4 libre más frecuente en mujeres con sobrepeso o obesidad. Y definitivamente en un futuro próximo creemos que la creciente prevalencia de la obesidad podría considerar la definición de rango normal de TSH en los estudios de población. No hay ninguna indicación para la administración de T4 libre para controlar el peso corporal, excepto en los sujetos obesos con hipotiroidismo. Y por supuesto, hemos revisado que existen múltiples mecanismos que intervienen en este vínculo entre la obesidad y el hipotiroidismo o el hipotiroidismo y la obesidad, pero se requieren estudios detallados para evaluar la relación causa-efecto entre la obesidad y el hipotiroidismo. Independientemente de eso, las explicaciones presentadas cuando analizamos la fisiopatología de esas enfermedades tienen sentido basándonos en los mecanismos definidos de la etiología de la obesidad y el hipotiroidismo como tal. Relacionado con el manejo nutricional, que es clave en esta situación, y modificación del estilo de vida, se recomienda una dieta baja en calorías y ejercicio, porque definitivamente lo más importante es lograr la pérdida de peso en el manejo de los pacientes con hipotiroidismo. Y recuerden ustedes, esto fue una de las primeras diapositivas que les mostré, donde prácticamente muestra una simplificación de este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿ok? Pero lo más importante de eso, recuerden que en el vínculo hipotiroidismo y obesidad, el problema más importante es el incremento de la TSH, en este caso, como podemos observar, ¿ok? Como siempre,
Hay que recordar lo siguiente, que cuando ignoramos la causa de alguna enfermedad, se lo atribuimos a la genética, a la inmunidad. Y probablemente en el caso, en la situación del desconocimiento de estos mecanismos que existen entre el hipotiroidismo, la obesidad y algunas otras enfermedades, probablemente la genética tiene relación. Pero lo que se ha visto cuando hablamos de algunos otros aspectos es que probablemente la epigenética podría tener un aspecto muy relevante, porque recuerden que la epigenética básicamente lo que hace es no alterar la secuencia genética, sino ayudar a que se manifiesten algunos de esos genes que habitualmente no lo hacen, y probablemente esto pudiera estar en relación con la enfermedad como tal. Como siempre, es un placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Agradezco a Kevin por esta oportunidad y espero que de una forma u otra la información que hemos discutido el día de hoy sea de relevancia en su profesión y por supuesto sea aplicable a su clínica, y cualquier otra situación o cualquier otra pregunta estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Itzel Rodríguez pregunta, ¿en algunos casos de hipotiroidismo es posible que el paciente tenga pérdida de peso o esa manifestación es solo en hipertiroidismo? No, no, esa es una pregunta interesante porque realmente hay pacientes que tienen hipotiroidismo y pueden ser unas personas completamente con un peso normal. O sea, realmente en esos casos o sea, la situación del aumento de peso es común, pero no quiere decir que sea algo, ahora sí como se dice en todos los pacientes. Muchas ocasiones, por eso es importante analizar las diferentes cuestiones de los pacientes y analizar la sintomatología que discutimos. Hay pacientes que en muchas ocasiones llegan con nosotros y lo que tienen es nerviosismo, tienen esa ansiedad, esos bochornos, digamos, en el caso de las mujeres, y todavía no están en una etapa donde tengan una menopausia. Entonces, prácticamente estos son el aspecto del peso se considera, pero no significa que es algo patognomónico del hipotiroidismo, aunque sí es común, ¿okay? Pero podemos tener pacientes con un peso completamente normal y que tengan hipotiroidismo, por eso es importante la semiología que se les hace a los pacientes, ¿ok? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Karen Betesh pregunta, ¿la tiroiditis de Hashimoto se puede prevenir? Bueno, realmente no es posible, ¿no? Es como tal, recuerden que es una situación primaria, y recuerden que está más que nada relacionada con efectos, sobre todo de alteraciones de deficiencia, ¿ok? Entonces, si nosotros en un momento dado, pues, ¿cómo se te podría explicar? Si en un momento dado nosotros podemos evitar lo que esté causando este problema como una deficiencia, pues sí podríamos prevenir, pero prácticamente en muchas ocasiones no notamos la deficiencia hasta que ya esto se presenta. Entonces, en situaciones endémicas, pues sí se podría prevenir esta situación, pero realmente no es el caso como tal, sino más que nada hacemos el diagnóstico mucho más tarde al respecto. ¿Ok? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Daniel Carrasco pregunta, ¿cómo afecta tener microadenoma hipofisario? ¿Puede causar hipotiroidismo? No, definitivamente, o sea, el detalle, recuerden ustedes que cuando hablamos de este, de este tipo de crecimientos, o sea, dependiendo, ¿no? Estos crecimientos habitualmente están relacionados con uno u otro. Habitualmente va a haber una producción excesiva, en ese caso de TSH, y va a producir que esté relacionado con hipotiroidismo, ¿ok? Entonces, prácticamente es importante identificar por eso. eh, el, Uno de los aspectos más importantes dentro de estos pacientes es el examen físico, porque cuando nosotros empezamos a ver esos crecimientos, podemos en un momento dado mandar al paciente en estos casos a hacerle una prueba de gabinete que nos puede ayudar a determinar eso. Las pruebas de laboratorio nos van a ayudar a determinar solamente las alteraciones en el caso de los valores de las hormonas, de la cantidad, pero la única manera de poder ver en muchos casos si el paciente realmente tiene algún crecimiento o algo van a ser con las pruebas de gabinete. Y definitivamente el otro aspecto es que existen estos microadenomas. Y estos microadenomas, el otro problema es que a veces no son detectables desde el punto de vista palpable. Por lo que en un momento dado, una de las sugerencias cuando nosotros tenemos pacientes con hipo, con hiper, es realmente hacerle una prueba de gabinete. Puede ser algún ultrasonido simple,
o en un momento dado mandar una prueba donde podamos tener algún visualizamiento de que realmente no existe alguna otra complicación en este caso con algún otro problema como microadenomas o en su defecto adenomas como tales, ¿ok? Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tere Ritter pregunta, bueno, menciona que le gustaría saber si después de una resección del óvulo tiroideo en mujer menopáusica de 50 años, ¿cuál es el tratamiento conveniente a seguir y el seguimiento clínico y cada cuánto se recomienda pedir laboratorios? Es una consulta, dile, ¿eh? Bueno, esto va a ser dependiendo en primer lugar por qué fue indicada esta resección, ¿no? Ahora bien, también va a ser dependiendo del tipo de resección. Ahora, ya después de eso, recuerden que si en un momento dado nosotros eliminamos no es lo mismo eliminar completamente a la tiroides que eliminar una parte de la tiroides. Entonces, en relación a la cantidad que se elimine, pues va a ser cómo va a estar la funcionalidad de la misma. Entonces, prácticamente en esos casos lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento un poco más cercano del paciente. Y cuando me refiero a hacer un seguimiento más cercano va a depender de también cómo te lo permita. O sea, habitualmente nosotros posteriores a recepción vemos al paciente a las 2 semanas, después lo vemos a las 3, a las 4, dependiendo ya cuando lo tenemos en un caso dentro de un eutiroidismo en base al tratamiento clínico y eso. Y el tratamiento, por supuesto, va a ser ¿cómo se llama? En relación a cómo tengamos esos valores de las hormonas en este caso. O sea, prácticamente no te puedo decir tienes que utilizar esta cantidad o esta, sino que recuerden que uno de los aspectos con los medicamentos que se utilizan en el caso de cuando el paciente tiene hipotiroidismo y se utiliza levotoxina van a ser estos básicamente ajustados de acuerdo a los valores ¿cómo se llama? De hormonas de los pacientes. Entonces, prácticamente en conclusión con esto va a ser dependiendo de la cantidad ¿cómo se llama? De la cantidad que se hizo la recepción, de cómo es la evolución posterior al tratamiento inmediato del paciente, qué tipo de valores tiene hormonales, y en un momento dado si hay que hacer sustitución o en su momento dado hacer otro tipo de manejo. Y por supuesto, posterior al tratamiento o a la recepción debe ser el paciente visto continuamente y después ya conforme el paciente vaya teniendo un aspecto completamente normal en cuestión de su funcionamiento, ya se pueden retardar las visitas más a 3 meses, 6 meses, etcétera. Ahora bien, recuerden que en muchas ocasiones algo muy interesante pasa sobre todo en el caso de hipotiroidismo. Hay pacientes que a veces los empezamos con tratamiento y puede llegar un momento en que algunos de esos pacientes incluso pueden llegar a a utilizar dosis muy pequeñas de medicamento porque el organismo en algún momento puede llegar a tener alguna compensación de esto que a veces desconocemos cómo se maneja, pero por eso es importante el seguimiento. Uno de los problemas más importantes con los pacientes con hipotiroidismo es que les das el medicamento y a veces ya no los ves por un año, entonces realmente no sabes. El paciente dice, tengo hipotiroidismo y estoy tomando levodotoxina, pero realmente a veces no tienen un seguimiento adecuado y no saben cómo van. Entonces es importante estos pacientes tratar de verlos acorde a cómo van evolucionando y sobre todo el seguimiento es muy importante. Ustedes ya se dieron cuenta que también el manejo o el apoyo nutricional es vital en estos pacientes, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando con un par de preguntas más. Patricia Camas pregunta, en hipotiroidismo, si la TSH está elevada y hay aumento de peso aún llevando dieta, ¿sería necesario aumentar la dosis de levotiroxina? Bueno, en estos casos, ¿cómo se llama? La, la dosis de la levotiroxina no va en relación con el peso del paciente. Y la levotiroxina también no es una indicación para que el paciente baje de peso. Ahora, recuerden que el incremento del peso, el problema del paciente, pudiera estar relacionado con el hipotiroidismo, pero también pudiera tener otras causas como tales. En estos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Si en un momento dado tú estás manejando al paciente y el paciente ya lo tienes dentro de unos valores adecuados en cuestión de los valores de tu hormona TSH con el tratamiento que estás manejando, y el paciente no baja de peso, tiene obesidad, entonces por supuesto el componente nutricional va a ser muy importante. Ahora, independientemente de eso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que también tienes que ver es que el paciente debe tener un plan de actividad física para ver si puede ayudarle ese incremento, a ese exceso de peso.
Si en un momento dado, a partir de eso, a pesar de eso, el paciente que está siguiendo un plan adecuado y está haciendo ejercicio, etcétera, y no baja ni 1 kilo, entonces probablemente sería importante, en este caso, si tú eres médico, prescribirle algún medicamento para obesidad. Y hay algunos medicamentos que se pueden utilizar perfectamente sin ningún problema ¿cómo se llama? En conjunto con el tratamiento para el hipotiroidismo. O en su defecto, si tú realmente no manejas ese tipo de paciente, referirlo a un endocrinólogo o a un experto en obesidad para que le dé un tratamiento farmacológico y así pueda probablemente ayudarle a compensar esta situación del exceso de peso, obesidad. Pero recuerden que el tratamiento para tiroides, para el hipotiroidismo en este caso, no es un tratamiento para obesidad. A veces sucede que a los pacientes, por ejemplo, al darles tratamiento para la tiroides, que lo que sucede empiezan a bajar de peso, pero prácticamente es algo que no es la indicación primaria. La indicación primaria de en un momento dado de que el paciente tú le des un tratamiento para hipotiroidismo es para que el paciente se sienta mejor, porque el paciente no, a lo mejor el sobrepeso era lo menos que le preocupaba. A lo mejor el paciente tiene ansiedad, tiene insomnio, tiene desesperación, tiene todos esos síntomas que discutimos y cuando le das el tratamiento ya lo tienes normal, todos esos síntomas desaparecen y el paciente se siente mejor. Pero recuerden, ¿ok? En el caso de que el paciente no baje de peso, lo ideal es se puede indicar un tratamiento farmacológico si está dentro de los parámetros para indicar el tratamiento farmacológico para obesidad. Y si en un momento ustedes no manejan pacientes para obesidad, referirlo a alguien, un endocrinólogo, un internista que tenga manejo de pacientes con obesidad. Y por supuesto, si manejan obesidad y hipotiroidismo, mucho mejor. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Vamos a cerrar con una última pregunta. Bueno, en general varias personas están preguntando si con el hipotiroidismo se debe de seguir tratamiento de por vidas, es decir, si puedes llegar a ser reversible y qué laboratorio recomienda mandar a hacer en caso de que las hormonas tiroideas estén normales y haya un aumento de peso drástico. Bueno, no es una pregunta, que son como 4 las que tienes ahí. Son de manera general. Bueno, sí, mira, definitivamente es algo que previamente ya había tocado. Sí suceden muchos casos que los pacientes cuando se diagnostican con hipotiroidismo, se les empieza a manejar y después de esto el paciente, el paciente empieza a evolucionar muy favorablemente y hay ocasiones que incluso con el tratamiento que le estamos dando y el paciente se siente bien, después ya empieza a tener sintomatología como de que el paciente tiene ya hiper porque el medicamento probablemente ya está haciendo más de lo que en esos momentos. No va a ser reversible el hipotiroidismo, sino por alguna razón que se desconoce el organismo empieza a tener una respuesta favorable y se van probablemente utilizando dosis mucho más, dosis menores que con las que empezamos el manejo del paciente y hay ocasiones que el paciente llega a tener unas dosis muy bajas. Técnicamente, si el paciente tiene hipotiroidismo, esto no es curable, o sea, es una situación que se va a manejar de por vida. Ahora bien, pudiera haber casos que los pacientes pudieran tener una reversión, puede haber, se ha visto algunos, o en su momento que utilicen dosis mínimas, que es de mantenimiento solamente, pero esto también va a ser mucho en relación y va a ser muy individualizado, pero realmente que haya una reversibilidad como tal o que esté realmente esto considerado que sea parte de la evidencia científica, no está documentado como tal, pero sí hay pacientes que en un momento dado llegan a tener no una regresión, sino una mejoría en la enfermedad bastante importante. Ahora, en lo que se refieren, por ejemplo, si el paciente en un momento dado tuviera un aumento drástico de peso, hay que ver por qué razón, o sea, eso es lo más importante, o sea, si el paciente no ha tenido ninguna modificación en la forma como come, como vive, cómo se maneja y tiene un aumento de peso así realmente exagerado, definitivamente esto, si el paciente está con un tratamiento para el hipotiroidismo y tenemos valores normales de hormonas tiroides en base al tratamiento, hay que buscar otras causas porque habitualmente no es lo que pasa. O sea, sería muy raro que un paciente con hipotiroidismo que no tuviera absolutamente ningún otro mecanismo para aumento de peso que drásticamente le aumentaba el peso de la nada. O sea, realmente tiene uno que hacer una semiología mucho más detallada.
Es muy común que los pacientes pues se sientan bien. Cuando les das el tratamiento para hipotiroidismo ya se sienten bien, ya no tienen ninguna sintomatología y empiezan a comer de más o empiezan a hacer cosas que habitualmente no hacían, por lo que en un momento dado es importante, perdón, es importante que permíteme. Déjame aquí. Ok, como te decía, es muy importante. Ahora bien, entonces son de los aspectos, ¿no? O sea, son situaciones que a veces, pues, no tenemos la evidencia al respecto, se ven casos, pero es muy raro. Hay 3 personas que tienen la mano levantada. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien tiene alguna pregunta específica con algo? O, a ver, ¿por qué no damos Este, oportunidad? me parece que mandan su pregunta y levantan la mano, pero bueno, vamos seleccionando más o menos las preguntas que sean más acorde al tema. Ok, Entonces, si mira, aquí podemos hay un par de continuar sin ningún preguntas que, inconveniente. déjame, hay un par de preguntas que están interesantes, que rapidísimo puedo decirte algo. Ok, dice que cuando el paciente tiene oscuro el cuello, ¿qué significa exactamente? Recuerden que habitualmente los pacientes que tienen el cuello, eso está relacionado con una acantosis nigricans que está más relacionada con hiperpigmentación de la piel, que prácticamente habla de resistencia a la insulina, y en algunos pacientes con hipotiroidismo pudieran presentar eso, pero no es patognómico de esto, es más característico de pacientes con resistencia a la insulina o prediabetes. Para pacientes que padecen de hipotiroidismo es conveniente una dieta cetogénica, sí está indicada. Incluso yo en su momento con algunos grupos he hablado del uso de dieta cetogénica para pacientes con hipotiroidismo, no hay problema, pero por supuesto debe ser manejada por un médico en conjunto con el nutriólogo para que, sobre todo por el aspecto de la cetosis. El papel del flúor, o sea, me imagino que el fluorido en el desplazamiento del yodo en la T3 y la P de la función, pues son aspectos importantes. Los nódulos, ¿por qué se forman en la tiroides? No lo sabemos. O sea, realmente recuerden que los nódulos son como cáncer, no precisamente cáncer, pero son nódulos que en un momento dado a veces se desconoce la razón por la que estos aparecen o por qué en un momento dado tienen crecimientos o que no hay una respuesta específica. ¿Cuánto tiempo se espera encontrar dosis de levotiroxina? Eso va a depender del paciente y de cómo lo manejen ustedes, ¿ok? ¿Qué tipo de laboratorio debe ser usado? Un laboratorio que esté certificado para hacer esas pruebas. Y si en un momento dado hay laboratorios que ustedes no tienen la certeza, pueden mandar la misma prueba a 2 laboratorios y ver realmente 2 laboratorios certificados cuáles son las situaciones, ¿ok? Bueno, y la última de ellas es cuál es la principal diferencia entre cuáles son los síntomas clave que indican debe descartarse el hipotiroidismo subclínico. Pues realmente como es subclínico, recuerden, no lo diagnosticamos a menos que sea por eso se llama subclínico, porque no es clínicamente manifestado. Esto solamente nos lo puede dar una prueba de laboratorio que nos diga que el paciente tiene disminución con esto. ¿Ok? Ok, creo que es lo más importante.